Buenas noches. Vamos de nuevo. Buenas noches. Vamos a tratar de ser breves en esta noche. Tarea a veces un poco difícil, porque la palabra de Dios tiene tanta riqueza que podríamos estar horas y horas, pero yo les prometo que hoy va a ser cortito, a lo sumo 3 o 4 horas, nada más. Así que hoy vamos a hacer un poco corto. Vamos a tener una lectura en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5. Este pasaje es muy conocido. Y estaba pensando en la cantidad de veces que tal vez lo hayamos leído, este pasaje. Algunos hasta pueden tal vez contar toda la historia de memoria y algunos detalles de esta historia. Y eso es lo que tiene la palabra de Dios, que volvemos a leer. Y Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva. Y esa naturaleza hace que le confiera un carácter que no tiene otro libro, que yo vuelvo a leer lo mismo y tengo un mensaje o veo un mensaje distinto. Obviamente tiene que ver también con lo que Dios quiere decirme. Y en esta noche vamos a ver varias cosas que en la lectura de este pasaje podemos encontrar. Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1, nos dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán, con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo:
He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y le dijo, ve en paz. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Aquí tenemos un personaje. En esta mañana en el estudio estuvimos viendo acerca de cómo estudiar una biografía de una persona. Y vimos también cómo a veces el contexto, no solamente bíblico de la palabra de Dios, sino el histórico, que a veces no aparece acá, pero que se puede obtener en otros lugares, nos relata acerca de este hecho. En primera instancia, Naamán era un personaje muy importante. Era el general del ejército, no era cualquier persona. Pero no era solamente... Hay veces que hay personas que están encumbradas en algún puesto político y no es precisamente querida por el pueblo, ¿no? Este oficial, el general del ejército, era muy apreciado por el rey, es lo que dice la palabra de Dios, y lo tenía en alta estima. Es decir, el rey lo consideraba un gran personaje, lo tenía en alta estima. Según Flavio Josefo, historiador judío, se cree que este Naamán fue el que disparó su arco a la aventura y terminó matando o dándole muerte a Acab. Eso lo pueden ver ustedes en Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes no lo menciona, es Flavio Josefo quien lo menciona. ¿Está? Y que, como dice, así lo dice en la palabra de Dios, que Dios había dado salvación a Siria a través de este Naamán. Si ustedes recuerdan, si no, hacemos un breve repaso. El rey Acab había llamado también a Josafat, el rey de Judá, para ir a recuperar a Ramot de Galaad. ¿Está? Y el profeta, un pobre profeta, le predijo que Acab iba a morir. Había otros montones de profetas, entre ellos uno que le dijo, mirá, con estos cuernos vencerás a los asirios y dale con toda. Él era el único que estaba llevando la verdadera palabra de Dios. Había un montón que estaban diciendo cosas que no eran. Él era el único que estaba llevando la verdadera palabra de Dios. Y se cumple. En esa batalla, Acab se disfrazó. No se vistió sus ropas reales, sino que se disfrazó y entró a la batalla como cualquier otro. Así que el que tiró el arco a la aventura, tiró al aire. Ese es un verdadero tiro al aire, pero con un resultado dirigido por Dios. Porque no entró en cualquier lugar, no se clavó en la tierra, ni pasó por el aire y quedó por ahí, sino que buscó bien claramente su objetivo. Dios tenía un objetivo y Dios lo había anunciado y ahí se cumplió. Entonces, Flavio Josefo es el que nos dice que probablemente este Naamán haya sido el que disparó ese arco. Recuerden ustedes que eso sí nos relata Primera de Reyes, capítulo 22. Lo pararon a Acab en un carro hasta la tarde y falleció. Y ahí terminó la guerra. En otras palabras, los asirios fueron vencedores simplemente por haber matado a un rey, no al otro rey. Josafat salió vivo, pero Acab falleció. Entonces, probablemente sea cierto esto, probablemente. Pero lo que sí es cierto es que Naamán era muy estimado por el rey, y vamos a ver más adelante que probablemente también haya sido muy estimado por las tropas, pero tenía un problema muy grave. ¿Cuál era? La palabra de Dios lo dice, pero leproso, pero leproso. ¿Qué tal si yo les dijera que hoy en medio nuestro, por acá, ustedes no saben quién es, hay un leproso?
Ah, ahí está, ¿viste? Empezarían todos a mirar y por las dudas está, porque puse acá, la palabra lepra produce repulsión, es una reacción, yo diría refleja natural de la persona. Le voy a leer un texto real de una persona que se enteró que tenía lepra. Cortito nomás. Cuando escuché que tenía lepra, cuando escuchó que tenía lepra, Adriana, una ama de casa de 41 años, pensó que se moría. En un segundo se imaginó qué iba a pasar con sus 6 hijos. Y esto es textual de ella. Me agarró un miedo que no sé describir. Lo primero que pensé es que no tenía cura, porque antes se escuchaba que no tenía cura esa enfermedad. Relata a La Nación. Ahora que tiene el alta médica. Después de 2 años de tratamiento, pensaba que la lepra no existía hasta que me tocó a mí. Hasta que me tocó a mí. Entonces, como no soy médico ni próximo, entonces busqué qué es la lepra. Y uno piensa, un poco por los relatos que siempre hemos escuchado o por lo que leemos en la palabra de Dios, que tiene que ser una enfermedad terrible, ¿no es cierto? Uno piensa eso, tiene que ser una enfermedad terrible. De hecho, la palabra de Dios en la ley establece que los leprosos tenían que vivir aparte y que cada vez que alguien iba caminando y él era leproso tenía que decir a gritos inmundo. Soy inmundo. Eso es lo que tenía que decir. Ahora, ¿ustedes se imaginan caminar por la calle acá y a los gritos estar diciendo soy inmundo? ¿Se animarían? Pero eso es lo que decía la ley. Si tuviésemos lepra y estuviésemos viviendo en aquella época, teníamos que hacer eso y además vivir apartados. Y uno ve el contexto así social y dice, realmente es terrible esto, es feo, es feo. Entonces busqué a ver qué es lo que es la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa y por lo tanto se contagia, ¿verdad? De nula transmisibilidad cuando está debidamente tratada. Aunque los pacientes que no reciben tratamiento o cuando este es inadecuado, sí constituyen una fuente de contagio, debido a la reacción inmune a algunas de las bacterias. Bueno, hay muchas cosas más. Por ejemplo, la bacteria que tiene nombre muy difícil fue descubierta en 1874 por un médico noruego llamado Gerhard Hansen, debido a lo cual se le denomina el bacilo de Hansen. ¿Por qué lo cité a él? Porque escuché algunas historias que vivió, no las cuenta este doctor, las cuenta otro autor, acerca de qué es lo que pasa con la lepra. Antes de contarles esta historia, le voy a leer un poquito qué son los síntomas, no lo digo yo, lo dice la Sociedad Argentina de Dermatología. Tiene un montón de puntos, yo saqué uno solo, el quinto, dice. En la piel, ¿cuáles son los primeros síntomas de la enfermedad? En la piel aparecen manchas, le llaman máculas, con disminución o pérdida de la sensibilidad. Esa es la característica más importante de la lepra. Y ahora les cuento la historia que relata un autor acerca de este doctor Hansen. Vivió muchos años en la India, el doctor Hansen, y la India era o es, no sé, todavía no había estadística, un país donde hay muchos, o había muchos leprosos. Entonces dice que el doctor Hansen estaba con una llave, con un candado que no lo podía abrir. Y no lo podía abrir, y estaba haciendo fuerza y no lo podía abrir. Entonces se acerca un chiquito, que se ve que estaba bastante desnutrido, flaquito, chiquito, y dice, ¿me deja? Y le utiliza un nombre en hindú bastante elevado, señor doctor, ¿no es cierto? ¿Me deja probar? Bueno, dice, está bien. Y agarra el nenito y, ¡fra! Y lo abrió. Entonces quedó perplejo el doctor y dice, ¿cómo? Yo estuve haciendo toda la fuerza que pude y no lo pude abrir y este debilucho lo abrió. Pero cuando mira con más detalle, vio una mancha de sangre en el piso. Entonces cuando lo va a atender al nenito, se rompió el dedo hasta el hueso. El nenito, por la fuerza que hizo, se rompió el dedo hasta el hueso, o sea, lo expuso. Y el nenito no gritó, no dijo nada, no se dio cuenta. No se dio cuenta.
Y entonces es donde empieza a estudiar el bacilo que lleva su nombre y que es la lepra. Pérdida total de sensibilidad. Y ese es el peor problema que ocasiona la lepra. Si uno tuviese cuidado, en general la lepra no habría problema, pero el drama verdadero, sigue contando este señor, que cómo se daban cuenta que cuando alguien tenía lepra, cuando iban a buscar una papa, la estaban cocinando, y en vez de agarrar una papa, agarraba una brasa, y no decía nada. Imagínense que por más que sus terminaciones eléctricas no registren el dolor, porque no lo registraban, la piel se quema. Y es ahí donde empiezan todos los problemas, porque así como se quema, tampoco se puede curar y sigue toda una historia. Es decir, la característica principal de esta lepra es la pérdida de sensibilidad. Y que evidentemente, tarde o temprano, lleva a la muerte. Si no es tratada, lleva a la muerte. Se nos relata también en pasajes extrabíblicos que había personas que estaban excluidas de la sociedad y que perdían pedazos de carne, así directamente se les caía. Claro, cuando iban perdiendo la sensibilidad, entonces no sentían nada, no se daban cuenta de que, qué sé yo, se estaban quemando, por ejemplo, e iban dañando progresivamente su cuerpo. Eso no lo podían parar, eso no lo podían parar. En aquella época no lo podían parar. Y obviamente, socialmente hablando, eran excluidos, por lo tanto no tenían que estar cerca de nadie. Esto está fuera de lo que había preparado, pero es interesante. Cuando un leproso se acercó al Señor Jesús y dijo, quiero ser sano, el Señor Jesús bastaba con que dijera una palabra, pero hizo un acto de caridad y de amor, porque fue y lo tocó. Quiero que seas limpio. O sea, no solamente estuvo sanando su dolencia física, sino su dolencia espiritual. Somos seres que somos sociales y que necesitamos estar en contacto con otras personas. Habrá algunos aislados por ahí, ermitaños, que saben vivir solo y pueden vivir solo y les gusta vivir solo, pero en general no es así. Y ocurrió, está probado científicamente, dos hermanitas mellizas que nacieron, una nació en buen estado de salud y la otra en un estado grave de salud. Fotografiaron los médicos porque la que estaba en estado bueno de salud la abrazó a la que estaba mal. Y dicen los médicos que psicológicamente eso produjo, aunque no supiera, un cambio tan positivo en la que estaba enferma que se logró sanar. La hermanita, sabiendo qué es lo que le pasaba, lo abrazó. Qué lindo, ¿no es cierto? Somos sociales y necesitamos ese contacto humano. Estos leprosos estaban aislados. Pero acá lo tenemos a Naamán, nuestro general, que se vestía y su porte imponía respeto. Él pasaba y todos se callaban. Él pasaba y todos se formaban. Imponía respeto. Pero la verdad estaba cuando llegaba a su casa. Porque él empezaba a despojarse de esas vestiduras que le daban el aspecto importante que tenía y veía frente al espejo su verdadera realidad. Estoy enfermo. Estoy condenado a muerte. Entonces no solamente estaba enfermo físicamente, sino que también estaba destruido emocionalmente. Y acá ocurre en el hecho de la historia algo que es increíble, porque acá nos relata la palabra de Dios que había una criada que había sido tomada en una de las incursiones que hacían a Israel y fue llevada a la casa de Naamán. Ahora, hay varias preguntas que surgen acá, vamos a hacerlas rápidas nada más para no perder tanto tiempo, pero la primera pregunta es, ¿por qué esta chica que fue arrebatada de su familia, quitada de su ambiente familiar y llevada a que sirviera como esclava, ¿no es cierto?, en otro país, en otra cultura, en otra familia, donde no tenía ningún tipo de derecho, ¿por qué se iba a interesar? ¿Por qué se iba a interesar en aquel que fue el que la raptó? ¿Por qué?
Y entonces habría varias cosas para decir, pero en primera instancia, más allá de la situación en la que podría haber estado esta niña, tenía en su corazón un mensaje que dar, y era lo más importante. Y por más que estuviese en una situación de esclavitud, era libre. El que estaba esclavo era el que aparentemente a la sociedad estaba libre. Y estaba esclavo de esa situación tan terrible. Entonces le dice, si mi Señor fuera el profeta en Israel, Él lo sanaría. Ahora, esto se interpretó mal. Y acá es donde empezamos nuestra historia. Porque la palabra de Dios nos dice que el pecado lo asimila o lo asemeja a la lepra. Y en ese caso todos somos leprosos. Y la lepra se intensifica más cuanto más vamos perdiendo la sensibilidad. ¿Por qué? Porque vamos diciendo, esto, no hay problema con esto, todos lo hacen. Y empezamos a disculparnos o a autojustificarnos en nuestras actitudes y en lo que nosotros estamos haciendo y que está en oposición directa de lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero queremos ahogar esa conciencia que nos está diciendo, mirá, la palabra de Dios te dice que esto está mal. No, pero mira, todos lo hacen. Hasta podríamos decir, está equivocada la palabra de Dios. Porque hay algunos atrevidos que hacen eso. Entonces se va perdiendo esa sensibilidad. Se va perdiendo esa sensibilidad cada vez más. Y nos vamos enterrando cada vez más en el pecado. Cada vez más. Y entonces, cuando tomamos cuenta de nuestra situación, ahí es terrible. Naamán se dio cuenta que iba a morir. Podrá ser todo lo respetado que quiera y estimado por el rey. Podrá ser querido por la sociedad, pero está condenado a muerte. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros. ¿Cuándo tomamos conciencia de eso? Entonces, cuando aparece esta niña y le dice que fuera a Israel, que ahí iba a haber profeta que lo iba a sanar, él empieza a interponer situación natural en cada uno de nosotros, la forma en que tiene que ocurrir esta sanidad. Encima de que el leproso se toma el atrevimiento de imponer y de decir cómo tiene que ser su sanidad. Pero si bien nosotros sonreímos, en muchos aspectos somos iguales, porque hay muchas personas que creen que tienen el derecho de decirle a Dios cómo tiene que producirse su salvación. Le cuento una cosa. Estaba en el secundario y un compañero me dijo, noten lo que me dijo, Era la época donde habían matado a John Lennon. Y él dijo esto, John Lennon tiene que estar al lado de Dios. Dijo eso. Porque para él, John Lennon era lo mejor que había en la música. Digo, ¿vos tenés alguna idea? ¿Tenés alguna idea de lo que estás diciendo? Para él, tal vez para la sociedad en la que él vivía, eso estaba bien. Pero no para Dios. Pero no para Dios. Entonces, la situación, lo voy a poner en una ilustración más o menos, vamos a ver si sale bien. Es como que yo cometí una infracción. ¿Está? Entonces, estoy en falta. Y voy delante del juez y le digo, señor juez, usted me tiene que perdonar porque yo soy bueno. Pero cometiste una falta. No, pero yo soy bueno. Pregúntele a mis vecinos. No, mejor no le pregunte, pero pregúntele a los que trabajan conmigo. No, tampoco, pero pregúntele a mi mamá. Y van a ver que ella dice, qué bueno que soy. Así que usted me tiene que perdonar. ¿Qué piensan ustedes que podría hacer el juez? En primera instancia, la mayoría de ustedes esbozó una sonrisa como decir, pobrecito. ¿Cuánto más delante de Dios? ¿Qué pretensiones tenemos de haber pecado contra lo que dice su palabra y tener todavía la pretensión de que Dios tiene que justificarme a mí? No importa lo bueno que yo sea en la sociedad. Podría ser el doctor Hansen el que descubrió la enfermedad. La enfermedad existía antes, en realidad lo que descubrió fue el bacilo. Y tal vez
podríamos decir hasta descubrió la cura o la retención, por lo menos para que no se contagie. Pero tampoco eso, porque acá nos dice la palabra de Dios que Naamán era general del ejército. Es como si fuera el top 10 de la sociedad. Pero además era estimado por el rey. De eso no servía nada. Tenía lepra e iba a morir. Para nada servía eso. Y nuestras pretensiones y nuestros delirios de agarrar y de pensar de que porque hice esto y esto otro, eso va a servir para que Dios me justifique y me acepte en su reino, es una equivocación. Pero una equivocación que tiene consecuencias eternas. Y si persistís en esa posición, vas a estar eternamente condenado. El otro error que cometió Naamán es pensar que una persona era la que podía producir esa sanidad. Y eso fue más o menos lo que le transmitió al rey. Mirá, mi criada dijo que en Israel Ah, perfecto, le dice el rey. Como yo te tengo una estima muy grande a vos, voy a escribir, fíjense lo que dice, cartas al rey de Israel para que él te sane. ¿Ya se equivocó? No es otra persona la que puede producir esa sanidad, tanto física como espiritual. No es otra persona. Tanto que cuando el rey de Israel recibe las cartas dice, miren si no está buscando ocasión para que peleemos. Miren ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo voy a sanar yo a un leproso? ¿Que soy yo Dios para darle vida? No puedo. No puedo. El segundo error es pensar que en una persona tenemos la salvación, una persona como cualquiera de nosotros. La tercera equivocación que tuvo Naamán era pensar que porque él era una persona importante, el profeta tenía que venir y, Naamán, mucho gusto, qué bueno conocerte, ¿me firmás un autógrafo? Nunca vino a mi casa el general de un ejército tan potente, tan poderoso. Si leemos en la palabra de Dios, vemos que mandó a su criado Giesi que le dijera, ve y báñate 7 veces en el Jordán y serás limpio. Entonces, su delirio de grandeza, o en su delirio de grandeza pensó, este tipo está... No, discúlpame, pero esto no puede ser. Es más, si comparamos Habana y Farfar, ríos de Damasco, los cuales se llaman el jardín de Persia, así le decían. Parece que debe ser un lugar muy lindo. No lo conozco, pero alguna vez vamos a ver si podemos. El tema es que era algo hermoso ese lugar. Comparado con el río mugriento del Jordán, todo lleno de barro y lodoso. No, ese fue su tercer error. Considerar que él era algo importante y que se merecía cierta situación. ¿Saben? Muchas veces pretendemos que Dios haga las cosas a nuestro modo, porque nuestro modo es el mejor. ¡Qué insolencia! ¡Qué insolencia! Como si Dios estuviese limitado a considerar que nuestra forma es la mejor. Si hubiésemos creado el mundo, probablemente hubiésemos hecho un verdadero desastre. Menos mal que Dios no vino y nos preguntó, ¿cómo querés que haga el planeta Tierra? Sino que en su sabiduría supo cómo hacerlo. Y no nos consultó. Pero la cuarta cosa que se equivocó Naamán es pensar que la salvación, que la sanidad, que el bienestar espiritual se puede comprar. Dice acá que el rey lo envió con 10 talentos de plata. Si ustedes buscan en sus Biblias al final, probablemente estén todos los mapas, alguna referencia y una hojita que dice tabla de pesos y medidas. Y van a ver ahí que dice un talento son 33 kilos. Naamán llevaba 10 talentos, o sea, 330 kilos de plata. Antes de comenzar la reunión le pedí a Santi que buscara por favor en internet cuánto salía el gramo de plata acá en la Argentina. El gramo de plata puro sale 498 pesos.
el gramo. Esto quiere decir que él llevaba 330 kilos de plata. Hice la multiplicación y da, ¿están bien sentados? 164 millones, 164 mil millones, 340 mil pesos. En plata, solamente. Y después dice, ahí dice 6.000 piezas de plata, ¿no? La traducción sería ciclos. Es decir, que llevaba aproximadamente 6 kilos de oro. 6 kilos de oro. Ahí está, ¿ves? 6.000 piezas de oro y 10 mudas. Bueno, las 10 mudas ya vamos a ver. 6 kilos de oro. ¿Saben cuánto es eso en dinero acá en la Argentina? 1.974.000 pesos. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿no? Naamán tenía mucha plata, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no tenía ese dinero. Evidentemente se lo dio el rey, que sí lo tenía, pero también probablemente hayan pasado el casco a todos los muchachos de la tropa, che, vamos a enviarlo a Naamán a ver si puede ser sanado y qué sé yo, pongan lo que puedan. Y juntaron un montón de guita, un montón de plata. Y 10 vestidos, 10 mudas de vestidos. No es como ahora que nosotros vamos al shopping y compramos 3 chombas, qué sé yo. Una muda de vestido era todo lo que poseía una persona. Y en algunos casos ni eso poseía, porque dice, si le pide prestado tu vestido, devuélveselo. Es decir, que tener un vestido era ya ser, digamos, una gran persona. Llevar 10 mudas de vestido era un magnate. Era un magnate. Ahora, el error de Naamán es pensar que la salvación se podía comprar. Vamos, acompáñenme por favor a Salmo número 49, el Salmo 49. Salmo 49, versículo 6. Salmo 49, 6. Noten lo que dice la palabra de Dios acá. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, versículo 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No hay dinero que pueda comprar la salvación. Pero por la gracia de Dios, esa salvación está gratuita. No hay que pagar nada. Dice, venid sin dinero y sin precio. Eso es lo que dice Dios. Porque todo lo pagó ya Jesucristo en aquella cruz. La última cosa que se equivocó Naamán era la de pensar que qué es lo que tenía que hacer el profeta y cómo iba a obrar Dios en su vida. Y entonces cuando le dice, ve y lávate en el Jordán 7 veces, esto no era un capricho de parte de Eliseo. Si ustedes buscan en la ley, en Levítico, la purificación de un leproso tenía que hacerse con el sacrificio de un animal y rociarlo 7 veces. Entonces Eliseo lo que está diciendo, mira Naamán, ¿vos querés ser limpio? Ajustate lo que la palabra de Dios dice. Ajustate lo que la palabra de Dios dice. Y ahí viene el más grave de los problemas de la mayoría de las personas de esta humanidad. Están dispuestos a creer cualquier porquería menos lo que la palabra de Dios dice. Creen que la crucecita que es, algunos dicen y le venden así, la crucecita que es parte de la cruz donde fue crucificado Cristo. Ahora, pucho, tiene que haber sido enorme porque han vendido muchísimas esa crucecita. Y tiene una piedra de no sé de dónde. ¿Cómo saben que es una piedra? O es agua del río Jordán, paranizado. Jordán de acá del Paraná.
¿Cómo saben? Están dispuestos a creer eso y no creer lo que la palabra de Dios dice. Pero gracias a Dios, a veces hay gente simples que nos hacen reflexionar un poco. Y entonces se acercan los criados de Naamán, que como ya le dije antes, parece que realmente lo estimaban. Debe haber sido un tipo bueno. Recto, duro, pero bueno. Le dicen, Señor, si te hubiese pedido una cosa difícil, ¿no lo hubieses hecho? Y podríamos poner ahí, caminar de rodillas de acá hasta no sé dónde, pararte sobre, no sé, granitos de trigo, de qué es lo que sea, de maíz, quedarte 2 horas, 3 horas, 5 horas, hacer tal o cual sacrificio, ¿no lo hubiese hecho? Y hay mucha gente que está dispuesta a hacer eso. Y entonces Naamán reflexiona un poco y dice, sí, lo hubiese hecho. ¿Cuánto más si es algo tan simple como creer lo que Dios dice? ¿Cuánto más simple que eso? ¿Cuánto más simple que creer que Jesucristo pagó la culpa de tu pecado en aquella cruz? Y que si crees en Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, tenés el perdón de Dios, está garantizado. ¿Cuánto más? Ahora estás dispuesto a creer cualquier cosa, menos lo que Dios dice. ¿Sabes? Gracias a Dios, Naamán se dio cuenta de todos sus errores, de que no es la persona, cualquiera de nosotros, la que te puede salvar. No es la religión la que te puede salvar. No son mis pretensiones, ni mi estatus social, ni mi riqueza la que te puede salvar, sino lo que Dios dice. Y en un acto de humildad, porque se tuvo que humillar, se tuvo que despojar de sus creencias, se tuvo que despojar de su dinero, se tuvo que despojar de sus pretensiones, se tuvo que despojar de todo lo que arrastraba de un pasado, de historia, y que condicionaba en algún aspecto lo que él creía, para creer lo que Dios decía. Y él lo hizo, se jugó. Yo me imagino lo que tiene que ser esto. Las zambullidas no son así, sino que debe haberse tirado la primera vez, emerge de las aguas y se mira y sigue igual. Y entonces, ¿será que es cierto esto? Pero me quedan 6 más. Y no entra a cuestionar por qué 7 y no 1. O 20 o 3. No hay que cuestionar lo que Dios dice, hay que creer lo que Dios dice. Entonces se zambulle la segunda vez. Me imagino sus soldados en la orilla, expectantes, así, a ver qué pasará. ¿Será que este cambio puede ser gradual y que a medida que se va zambullendo va mejorando? La palabra de Dios no dice nada al respecto, guarda silencio en eso. Lo único que dice que cuando se sumergió la 7ª vez, y lo dice bien claro, y salió con la carne nueva. Y entonces se produce una verdadera conversión en Naamán, porque se dio cuenta de todo lo que él estaba equivocado. A tal punto que le pide al profeta y dice, yo voy a sacrificar solamente a Jehová, el único Dios verdadero. Esto es lo interesante, porque Naamán era asirio y estaba rodeado de israelitas que tenían la palabra de Dios y que tal vez no creían lo que él creía. Él se dio cuenta porque lo vivió, porque creyó que Jehová era el único Dios. Jehová era el único Dios. Y ahora cuando vuelve y le ofrece a Eliseo dinero, no le ofrece para comprar su sanidad, ya estaba. No le ofrece para comprar su salud espiritual, ya estaba sano. Viene como una ofrenda, y te quiero dar las gracias, recibime algo. El regalo de Dios es gratuito. No requiere de nosotros ningún tipo de sacrificio especial. Sí tenemos que deponer nuestro orgullo, dejar de pensar que somos alguien
para darnos cuenta que no somos nada y que estamos destinados a una muerte eterna si no recibimos el perdón que Dios nos da a través de Jesucristo. No lo es a través de una religión. No lo es a través de una persona común y corriente como cualquiera de nosotros, sino que es a través de la obra redentora que Cristo Jesús hizo en la cruz a nuestro favor. En esta noche tenés la posibilidad, si no has recibido el perdón de Jesucristo, de creer en Él. No estás creyendo en una religión y por favor tampoco creas en esta. No estás comprándola. Ni podés imponerle a Dios la forma en que tiene que hacerlo. Él ya lo hizo. Pero, como ocurrió en Estados Unidos, había un preso que estaba condenado a muerte. Y entonces las personas del Estado juntaron no sé cuántas firmas, como 2 millones de firmas, para obtener el indulto del gobernador. Y el gobernador otorgó el indulto. Entonces cuando van a la cárcel a decirle, mirá, el gobernador te otorgó el indulto. Cuando el preso y condenado a muerte lo ve, dice, no lo acepto, no lo quiero. Esto disparó un problema legal terrible, porque el perdón estaba ofrecido. Entonces los jueces se reunieron para ver qué tenían que hacer. Y dictaminaron que si bien el perdón estaba ofrecido y que era válido, no servía si el acusado no recibía ese perdón. Entonces, ¿qué pasaba? El perdón estaba, pero el acusado no lo quiso recibir. Entonces la ley dictaminó que tenía que ser juzgado. Tenía que ser juzgado. ¿Y cuál era? En realidad no era ser juzgado, sino que tenía que cumplir la condena. Y la condena era la muerte. Y fue ejecutado en la silla eléctrica. ¿Saben? Dice Hechos capítulo 13. Versículo 38. Viene hablando acá Pablo, no vamos a leerlo todo porque es muy extenso, pero el versículo 38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Dios quiere perdonar tus pecados. Pero esto es válido, sí, solo sí. ¿Estás dispuesto a humillarte y decir, soy pecador o pecadora y quiero recibir el perdón de Dios que hay en Cristo Jesús? Si haces esto con unas palabras sencillas, le decís eso a Dios, Dios te garantiza el perdón. Y saben, el perdón lo necesitan aquellos que están condenados. Los que no están condenados no necesitan perdón. Pero lastimosamente el pecado, la lepra, va carcomiendo nuestra capacidad de sensibilidad y vamos perdiendo. Y nos vamos autodestruyendo. Vamos perdiendo el sentido de la vida. Vamos perdiendo nuestra relación con la sociedad, con nuestros seres queridos. Vamos perdiendo, sobre todas las cosas, nuestra relación con Dios. Y estamos condenados. En esta noche, si no has recibido el perdón de Dios que hay en Cristo Jesús, no te vayas de este lugar sin de forma íntima y personal decirle, Dios, reconozco que soy pecador o pecadora. Me doy cuenta de que estoy condenado, pero quiero recibir el perdón que hay en Cristo Jesús. Como leímos recién en Hechos capítulo 13, versículo 28, Dios ofrece el perdón de nuestros pecados. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? ¿Querés aceptarlo? Si no es así, te va a pasar lo que le pasó a este preso. La sentencia se va a ejecutar. El perdón estaba y no lo recibiste.
No te vayas de este lugar sin aceptar el perdón de Dios que hay en Cristo Jesús. Oramos. Gracias te damos, nuestro Dios, por tu palabra. Gracias te damos porque la salvación ya fue toda procurada por Cristo Jesús. Y en este día se nos invita a aceptar el perdón de Dios que hay en Cristo Jesús. Gracias por la obra redentora de Cristo en la cruz. Tu palabra dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos los hombres son salvos. Y esto no es un problema de Dios, es un problema de la humanidad, que no quiere creer en ti, que no está dispuesta a creer en ti y creer en cualquier otra cosa. Lastimosamente se autocondenan. El perdón está vigente aún hoy en día. Que en esta noche, si hay alguien que está entre medio de nosotros y que no está seguro del perdón que Dios ofrece en Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo quien le hable a su corazón, a su mente, para que no deje este lugar sin recibir ese perdón, que de la manera más simple y sencilla pueda expresarse delante de ti, reconociendo sus pecados y pidiéndote perdón. Señor, encomendamos cada una de nuestras vidas en tus manos. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.